Sobre COVID. Y empezaremos con un video en donde nos presentarán la primera ponencia que tratará de vacunas aprobadas en México contra COVID de parte de Marta Lara y Diana Trujillo. Somos Daniel Arellano y Damari Trujillo, estudiantes de la licenciatura en Química Farmacéutica Biológica, y vamos a presentarles las vacunas aprobadas en México contra COVID-19. En diciembre del 2019 se reportó un brote del nuevo síndrome respiratorio agudo severo por coronavirus tipo 2, agente causal de la enfermedad COVID-19. La OMS declaró pandemia por esta enfermedad en marzo del 2020 y a 13 meses de ello se han reportado más de 2.27 millones de casos y 206,000 decesos tan solo en México. Este coronavirus es de ARN monocatenario, codifica en 4 proteínas estructurales, la S, la M, la E y la N, además de varias proteínas no estructurales que facilitan la replicación y transcripción. Actualmente se han presentado diversas propuestas para la inmunización, cada una de ellas con mecanismos de acción y características distintas, y a lo largo de esta revisión se abordarán con el fin de informar a la población sobre las 5 vacunas que se están distribuyendo en la República Mexicana. Para el mecanismo de la vacuna de ARN mensajero por Pfizer, la información genética del virus va a entrar a la célula y las células van a reconocer esta información genética como extraña, por lo que van a producir anticuerpos y leucocitos para atacar a los organismos que entran a la célula con esta misma información genética. Para la vacuna del Instituto Gamaleya, AstraZeneca y CanSino, la información del gen que codifica la proteína del virus es colocado dentro de un virus que no tiene la capacidad de replicarse dentro de nuestro cuerpo. Sin embargo, sí va a tener la capacidad de activar nuestro sistema inmunológico y atacar una vez que el virus real se presenta. Mientras que en la vacuna de Sinovac, el virus, al estar inactivado, no puede replicarse ni infectar, pero su estructura permanece intacta, por lo que sí puede generar una respuesta inmune una vez que el virus vivo se presenta. Todas estas vacunas serán administradas en 2 dosis por vía intramuscular, excepto por CanSino, que es una sola dosis. La vacuna BNT162b2 de RNA mensajero fue desarrollada por Pfizer y BioNTech. Se aprobó por COFEPRIS el día 4 de enero del año en curso y tiene una eficacia del 95% y brinda protección durante al menos 6 meses. En cuanto al manejo de esta vacuna, tiene que estar almacenada a una temperatura de menos 70 grados centígrados. Por el momento se encuentra en la fase 3 de estudio y se están haciendo los ensayos pertinentes para su aplicación en mujeres embarazadas y menores de 12 años. La vacuna CHAdOX-nCoV-19 de vector de adenovirus no replicante es una vacuna desarrollada por Oxford y AstraZeneca. Se aprobó por COFEPRIS para su uso el día 2 de febrero del 2021. Esta vacuna presentó una eficacia del 82%. Su temperatura de almacenamiento es de 2 a 8 grados centígrados e igualmente se encuentra en la tercera fase de estudio. Actualmente se están llevando a cabo los ensayos clínicos fase 3 en las poblaciones de 11 a 26 años. La aparición de procesos de trombosis tras la administración de esta vacuna ha despertado la inquietud de la población y aunque la EMA ha indicado que la vacuna es segura y eficaz, la Sociedad Médica de Massachusetts concluyó que esta da lugar al desarrollo poco frecuente de trombocitopenia trombótica inmunitaria mediada por anticuerpos activadores de plaquetas. La vacuna GAM-COVID-Vac, mejor conocida como Sputnik V del Instituto Gamaleya en Rusia, es un vector de adenovirus no replicante. En México fue aprobada el 2 de febrero de 2021 por la COFEPRIS y se reportó una eficacia de 91.4%. Esta vacuna debe mantenerse en un almacenamiento de menos 18 grados centígrados. Actualmente se encuentra en fase 3 de estudio en México, Venezuela, Estados Unidos, Bielorrusia y Rusia. En estos ensayos clínicos se pretende tener más información sobre sus efectos en adultos de 18 hasta 111 años. La vacuna de CanSino AD5-nCoV, que es un vector de adenovirus no replicante, fue aprobada el 22 de marzo de 2021 por COFEPRIS y ha reportado una eficacia de hasta un 65.7%, aunque ha reportado ser menos inmunogénica en personas mayores de 55 años. Su temperatura de almacenamiento va de los 2 a 8 grados centígrados. En los ensayos clínicos fase 3 se busca tener mayor información sobre los efectos de esta vacuna en la población de 18 a 85 años. También se está llevando a cabo un estudio de la interacción de esta vacuna contra otra vacuna contra COVID-19, pero con distinto mecanismo de acción.
La vacuna de virus inactivado de Sinovac fue aprobada por COFEPRIS el 10 de febrero de 2021 y ha tenido eficacia distinta dependiendo de la población. Por ejemplo, en Turquía tuvo 91.25%, mientras que en Brasil se reportó únicamente un 50.34%, pero en Indonesia la eficacia fue de 65.3% y en Chile de 67%. Su temperatura de almacenamiento va de los 2 a los 8 grados centígrados y en los ensayos clínicos de fase 3 se realizan estudios de los efectos de la vacuna en familias que tienen hijos de 11 a 16 años. También se han iniciado estudios en niños de 3 a 17 años, además de la interacción de esta vacuna contra la vacuna de la influenza. En cuanto a las reacciones adversas, para estas últimas 3 vacunas desaparecieron en un máximo de 48 horas posteriores a la vacunación. De manera general, se informaron eventos adversos locales como dolor en el lugar de la inyección, sensibilidad, calor, enrojecimiento, hinchazón, induración y picazón. Eventos adversos sistémicos que incluyen astenia, dolor muscular, dolor articular, fatiga, náuseas, hipertermia y cefalea. De manera general, estas vacunas están contraindicadas en personas que recientemente hayan presentado COVID-19 y aún no se recuperen, en individuos que hayan recibido plasma 90 días previos a la vacunación o se encuentren en tratamiento con anticoagulantes, en sujetos con hipersensibilidad conocida a cualquier componente de la vacuna, en personas inmunocomprometidas o en tratamiento inmunosupresor, en embarazadas o en etapa de lactancia y niños, en personas que hayan recibido otra vacuna contra el COVID y en individuos que presentaron complicaciones graves en la primera dosis. Finalmente, la diversidad de propuestas contra COVID-19 aparentemente nos brindan un gran margen de soluciones. Sin embargo, no hay información completa sobre los efectos de la vacuna en todos los estratos de la población. A pesar de eso, en México ya se están administrando bajo la premisa de que los beneficios superan los posibles riesgos. Además, estas vacunas han demostrado ser eficientes para estimular una respuesta inmunológica y así proteger el organismo del individuo. Por esta presentación. Sabemos que el tema de la vacuna es importante y nos concierne a todos. Entonces, desde el instituto los invitamos a que sigan investigando y que estén al tanto con el tema. Vamos a pasar con la siguiente ponencia, monitoreo de variantes genéticas de SARS-CoV-2 en el estado de Guanajuato, utilizando secuenciación ultrarrápida. Le cedo la palabra a Abel Lobaco. Hola, buenos días. Mi nombre es Abel y pues yo les voy a presentar los avances que estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo un monitoreo de variantes genéticas de SARS-CoV-2 en el estado de Guanajuato mediante secuenciación. Bueno, pues ya nos dieron en el video como estas características del virus. Para ya no entrar tanto, pues SARS-CoV-2 se sabe hasta la fecha que tiene un genoma de aproximadamente 30,000 pares de bases. Y en ese genoma hay genes que codifican para proteínas que son importantes para el desarrollo del virus. En esos genes puede haber mutaciones que dan origen a nuevas variantes. Para recordar un poco, se tiene, por ejemplo, este es un fragmento de algún gen, tenemos aquí lo que es un nucleótido, una letra T, entonces se somete a un proceso de mutación y esta letra cambia por una C y hay posibilidades como que el virus pueda tomarlo como algo benéfico para él o que solo exista esa mutación y no pase nada, el virus siga su vida normal. Entonces ahora los científicos pues han estado como monitoreando esta región que es muy importante, que es la región del spike, porque es la región, esta región sintetiza la proteína que facilita la infección a las células humanas. Pues se ha encontrado que tiene una mayor tasa de mutación esta región. Bueno, la acumulación de mutaciones de SARS-CoV-2 produce nuevos linajes. Como podemos ver al inicio de la pandemia, teníamos pocos linajes y conforme fue avanzando la pandemia, fueron mutando este genoma de SARS-CoV-2 y fueron generando nuevos linajes. Entonces, si llegó un punto, no sé si han escuchado en las noticias, que pues, las variantes que se detectaron en Reino Unido pues, fueron de preocupación porque empezaron a ser más frecuentes. Entonces, se debía hacer un monitoreo. Bueno, lo que nosotros hacemos para poder monitorear estas variantes, pues
es un proceso un poco largo, pero pues ya lo hemos manejado. Primero debemos obtener el material genético del virus, posteriormente hacemos biología molecular, donde sintetizamos un cDNA y hacemos un PCR, que el PCR prácticamente es tener muchos fragmentos de nuestra región de interés. Una vez que tenemos esos fragmentos, lo que hacemos es preparar una librería, que eso es como preparar la librería es marcar estas regiones para poder secuenciarlas en que la secuenciación es decodificar toda esa información que SARS-CoV-2 nos está mostrando. Una vez que obtenemos esa información, lo que nosotros buscamos son 8 fragmentos en el genoma, obtenemos esa información, hacemos análisis genómicos y identificamos los linajes de SARS-CoV-2. Bueno, tenemos una hipótesis que existen variantes genéticas de muestras de SARS-CoV-2 en Guanajuato con distintos orígenes, y tenemos un objetivo general, que es conocer esta variabilidad que existe y que pues ha estado cambiando en el tiempo, y pues queremos generar estos datos y analizarlos. Para poder hacer esto tenemos 3 objetivos específicos. El primero de ellos es estandarizar un protocolo de amplificación y de secuenciación de estos fragmentos del genoma mediante la tecnología de Nanopore. La otra es analizar nuestras secuencias que nosotros generemos y analizar otras secuencias que ya estén en la base de datos de diferentes plataformas, tanto Illumina como las de Nanopore, e identificar esas variantes y determinar la relación evolutiva con otras variantes ya descritas. Bueno, hasta aquí, ¿qué es lo que llevamos avanzado? Pues ya logramos amplificar las 8 regiones del genoma de SARS-CoV-2, estas son las regiones que nos interesan, y pues en la parte de abajo pueden ver la fotografía de estos PCRs, o sea, de las regiones que se amplificaron, y pues podemos ver que tuvimos éxito al obtener estas regiones. Hicimos 2 corridas de secuenciación. La primera de ellas, pues logramos secuenciar solamente 5 aplicones por Nanopore. Estas partes de aquí son las secuencias que se generaron, que se llaman reads, pero generamos muy pocas. Sin embargo, logramos confirmar y reafirmar algunas mutaciones en el genoma. Posteriormente hicimos una segunda secuenciación y aquí ya logramos secuenciar los 8 aplicones y obtuvimos más lecturas, o sea, más reads, más profundidad de esas regiones de interés. Y bueno, ¿qué encontramos? Pues encontramos 6 mutaciones en el genoma de muestras de Guanajuato. Una de ellas es la mutación de 614, que esa mutación ya se ha encontrado en otros genomas de SARS y que se sabe que esta fue la que le dio la facilidad para que pudiera acceder al ser humano. Encontramos, esta pertenece a la región de la Spike, y detectamos otra mutación en la nucleocápside, en la región de la nucleocápside del genoma, y estas aún no sabemos si tiene alguna funcionalidad biológica para el virus. Detectamos otras 2, que es la T478, la P681 en el genoma de SARS-CoV-2, que igual pertenecen a la región del Spike, pero de estas tampoco se sabe con certeza qué es lo que pueda provocar. Sin embargo, lo que sí se ha detectado que en los últimos meses estas mutaciones han estado con mayor frecuencia en los genomas. Bueno, por último, hicimos un análisis de los 192 genomas que hay de SARS-CoV-2 que tienen un origen en Guanajuato. Aquí quiero decir que se hizo un corte o se hicieron los análisis hasta la última fecha de actualización, que fue el día viernes 16, porque esta información va cambiando constantemente y pues cada día se suben más genomas, cada día hay más información. Entonces, porque se está monitoreando no solamente aquí en Guanajuato, se está monitoreando en todo México. Bueno, y aquí en Guanajuato encontramos que la mutación, el linaje con mayor frecuencia pues es el B1.519, pero pues no tiene como alguna implicación, o sea, no es como de preocupación. La que se ha detectado es este linaje, es el B1.1.7, que es el que se detectó en Reino Unido. Sin embargo, solo hay un genoma de 192, entonces no hay que preocuparnos hasta ahora por eso. Bueno, ¿cuál es el impacto de este proyecto? Pues yo quisiera terminar esta presentación con esto último, porque pues, utilizar esta tecnología pues, nos permite conocer las variantes del virus en Guanajuato y saber a qué pues, nos estamos enfrentando, y nos informamos de una mejor manera, y proveer datos genómicos de SARS-CoV-2 para el manejo de la pandemia. Ya para finalizar, quiero agradecer al equipo de Beder Lab México,
al equipo de C3, tanto de México como de Estados Unidos, y a los colaboradores de Sinvestab para ayudarnos a realizar esta investigación. Muchas gracias. Agradecemos a Abel por su participación. Sin duda un tema muy interesante y también complicado porque supongo que está cambiando día a día y hay que estar a la vanguardia. Y pues qué bueno que se está investigando esto también en el estado de Guanajuato. Pasaremos con Saúl Hernández con su ponencia de Medios de la Comunicación y la Ciencia, el manejo de la información científica sobre el SARS-CoV-2 en medios mexicanos. Ok, gracias. Bueno, yo soy Saúl Hernández, yo trabajo aquí en la Dirección de Investigación de la Universidad de La Salle Bajío y este es mi trabajo. Yo tengo aproximadamente, gracias. ¿Cuál es para acá? Aquí ya vi. Aproximadamente 6-8 meses realizando esta investigación. La planteamos por ahí de mayo, junio del 2020 con la intención de hacer un rastreo de cómo los medios de comunicación, en particular los que ahorita les voy a comentar, han manejado la información científica sobre el SARS-CoV de diciembre de 2019 a junio 2020 en adelante. Entonces, bueno, les voy a contar un poco sobre el protocolo de la investigación. El objetivo general fue analizar el manejo hecho por 2 medios mexicanos con fines informativos de la información científica acerca del coronavirus, en este caso, publicada como contenido informativo y de opinión, que se agregó después en los espacios digitales de comunicación. Posteriormente nos enfocamos en sus espacios impresos, principalmente de revistas de opinión, que también es lo que les voy a compartir, y conocer la relación entre disponibilidad de información científica y el uso que han hecho estos medios de comunicación sobre este tema. En específico, nosotros estamos generando 2 tipos de resultados con 2 tipos de objetivos. El primero es el exploratorio. Vamos a presentar un análisis del conteo de la cantidad de artículos científicos que se han publicado sobre el SARS-CoV. En este caso yo les voy a presentar lo de un semestre. Y el descriptivo, que se enfoca en generar un análisis de contenido de 2 medios mexicanos de circulación nacional que dé cuenta de cómo han usado esta información ellos sobre el tema. Vamos a analizar los temas recurrentes, las fuentes consultadas y los formatos de presentación. Bueno, la metodología, el enfoque general es se enmarca en los estudios de comunicación, en cómo las organizaciones mediáticas generan sus contenidos, en particular noticiosos y de opinión. Vamos a analizar la producción de noticias en el marco de las realidades discursivas, que ahorita vamos a describirlas, con la técnica del análisis de contenidos de una perspectiva cuantitativa. Bueno, entendemos las realidades discursivas como las posibilidades que tienen los medios de comunicación de generar un marco de la realidad a través del uso de ciertos campos semánticos que nos permiten a nosotros entender cómo está o qué está pasando en el mundo en función de ciertas noticias. Construimos entonces una especie de marco de referencia a través de las palabras que ellos usan para decirnos está ocurriendo esto de este lado, está ocurriendo esto de este modo, y así explicamos nosotros qué está pasando en ciertos temas. Hay una investigación muy particular que se realizó en 2010 en el contexto de la influenza acerca de cómo los marcos de referencia, de cómo los medios usaban las palabras para nombrar a la influenza, llevaron a la gente a creer que existía un nombre particular de la influenza. En este caso, sabemos que había la dicotomía de si llamarle gripe H1N1, llamarle gripe mexicana, llamarle una variante de la gripe española, como pasó con el coronavirus, o llamarle simplemente influenza. Entonces, bueno, más o menos por ahí va este tema. Y por el tema del análisis de contenido, nos interesa destacar que en esta perspectiva se toma el contenido en sí mismo como un contenido autónomo. Tenemos datos que están integrados en un texto que vale la pena tomar en cuenta para analizar sus recurrencias, las temáticas, el enfoque, y así entonces analizar un significado que está construyéndose desde la noticia o desde el texto periodístico. Esto nos ayuda también a generar una construcción de conceptos o constructos que nos ayuden a identificar cómo los medios nos ayudan a generar estas realidades discursivas de las que ya les hablaba. Ok. Mi universo, que es el que les vengo a presentar en este avance, fue la revista Letras Libres, una revista que se publica mensualmente. Analizamos 5 números de esta revista, en total 124 textos, todos los artículos que publicaron en su edición impresa de agosto a diciembre de 2020, con una revisión somera también de lo que publicaron en junio-julio. De estos 124, 32 tienen mínimo una referencia a un concepto nominal, que también ahorita los voy a compartir, sobre el tema en particular.
Las unidades de análisis para el análisis de contenido fueron 2, tema, fuentes. Las categorías de las unidades de análisis fueron 12, del tema, uso nominal, son 4, cómo se refiere este medio a la pandemia, así como pandemia, coronavirus, SARS-CoV o COVID-19, al género periodístico, formato, y de la fuente. Científica, bueno, esta se las explico rápido. Científica me refiero a fuentes que están generadas, principalmente papers, preprints, ahead of prints, review, todas las fuentes de la comunicación de la ciencia que constituyan una manera de comunicar hallazgos de investigación. Las fuentes de investigación son fuentes que derivan de un proceso de investigación pero que no fueron evaluadas por pares. Fuentes oficiales como estadísticas, boletines de prensa, comunicados, libros de texto y literatura, redes sociales, medios masivos tradicionales, prensa, televisión y radio, medios online, otros medios y no indica la fuente, que también hubo varios casos. Y subcategorías fueron 48. Aquí está entonces la manera en que categoricé las unidades, las categorías y las subcategorías, y con base en esto se hizo la codificación de todas las menciones que se hicieron en la revista Letras Libres sobre el uso nominal que nosotros interesábamos analizar de la pandemia, el género periodístico, hubo algunos predominantes aquí. ¿De qué manera lo presentaron? Hubo uno en el que no presentaron, bueno, un par en el que no presentaron ninguno, y el uso de las fuentes científicas, papers, preprints, reviews, estudios de caso, guías clínicas, comentarios, cartas y ponencias de investigación, reportes, informes, bases de datos que no fueron evaluados por pares, fuentes oficiales, como ya les comenté, libros y los demás. Okay, entonces les voy a compartir ahora los resultados generales, primero del análisis exploratorio, posteriormente del análisis descriptivo. Esta es una gráfica muy simple que nos muestra de abril, como ya les había comentado, de atrás del primer semestre, a octubre de 2020 se publicaron 87.515 artículos científicos sobre la COVID-19. Estos artículos, bueno, fueron en ascenso, se duplicaron en menos de 3 meses, hubo un ascenso muy importante, que hay algo que hay que aclarar. Estos artículos, 87,000 y tal, son todos los tipos de artículos que se puedan imaginar. Preprints, que son artículos que se publican en repositorios que no fueron evaluados por pares, artículos que ya fueron evaluados por pares, todos los que ya comenté en las categorías anteriores, había 87,000 hacia octubre de 2020. Y esta gráfica, bueno, hice una búsqueda en el Web of Science, en una búsqueda booleana con las palabras coronavirus, COVID-19, SARS-CoV pandemics. En el Web of Science, que es una base de datos internacional un poco más limitada que Scopus, hay 8,875 artículos con esta búsqueda publicados en ese periodo. Aquí lo que quiero destacar son 2 cosas. En primera, la mayoría están en acceso abierto, lo cual es inédito en el mundo de la comunicación de la ciencia. Sabemos que desde abril o mayo, la mayoría de las revistas que cobraban por consultar sus artículos abrieron sus espacios para que los artículos estuvieran en acceso abierto. Y aquí, pues prácticamente el 90% están en acceso abierto. La segunda cosa que quisiera destacar, que bueno, es una reflexión desde mi área, la ausencia de análisis desde las ciencias sociales. Como pueden ver, todos los artículos que se han publicado en el Web of Science, en ese periodo con esta búsqueda, vienen de la medicina, las enfermedades infecciosas, inmunología, salud, microbiología, farmacología, biología, bla, bla, bla. Solo aquí hay uno, me parece, de penopediatría, que es como un poco más transdisciplinaria y nada más. Todo lo que tiene que ver sobre la ciencia se ha publicado desde estas áreas. Entonces, bueno, aquí hay un contexto de qué se ha publicado en el tema de la ciencia en torno a las palabras que ya les comento. ¿Y qué ha publicado Letras Libres al respecto? Muy bien. Esta es la codificación de las publicaciones de los 6 números, bueno, del semestre completo de Letras Libres sobre el tema. Como pueden ver, la predominante en el uso nominal ha sido la palabra pandemia. No hay una referencia científica al contenido nominal del COVID, de la COVID, todo tiene que ver con pandemia y se ha usado fundamentalmente en un contexto político sobre cómo se ha manejado la pandemia y cómo fundamentalmente esto influyó en las elecciones en Estados Unidos. El género periodístico predominante es el artículo, no ha habido, bueno, el artículo de opinión, artículo de fondo, la crónica hay 3, hay algunos artículos de opinión como columnas, ensayos, un editorial y 2 reseñas. Todo se ha publicado en términos textuales, bueno, en formatos textuales. Ahora, sobre las fuentes, esta está en 2 partes.
La fuente predominante son 4 papers, pero no es la predominante de todas las fuentes, solo es la predominante de las fuentes científicas. Ahorita que estoy analizando ahora sí las noticias del país, me llama la atención que el 40% de los textos que ha publicado el país sí tienen una fuente científica, pero las llena todas, casi. Hay una nota del país que se publicó en agosto, en la que hay por lo menos una fuente científica de todas estas. Un paper, un preprint, un review, hay muchos comentarios que usan en el periódico El País, hay un par de cartas al editor en el 30-40% de los textos. Bueno, aquí solo hay 4 papers en 132 textos. Fuentes de investigación, 2 reportes e informes de páginas web. Estadísticas oficiales se han usado mucho, no han usado ninguna entrevista a ningún funcionario del gobierno federal. Eso es interesante. Textos de literatura, libros, solo un par, y esto es lo que me llama mucho la atención. Ninguna referencia a redes sociales, yo considero que es una decisión atinada, y ninguna referencia a los medios masivos tradicionales. Ninguno de los 132 textos que han abordado este tema, y de los 124 y los 32 que han abordado el tema, se han enfocado o se han sustentado en redes sociales o en medios masivos. Ninguno hace referencia a un comentario de radio, ninguno hace referencia a la publicación de un periódico, nada. O sea, realmente las redes sociales y los medios masivos, al menos ese semestre, estuvieron perdidos, o bueno, fueron olvidados por esta fuente. Medios online, 4, páginas web, y otros medios, hay una entrevista y una referencia al cine sobre un tema de apocalipsis que tiene que ver con la pandemia. Y todas las fuentes, bueno, aquí pueden ver, este no cambia, 24 no indicaron la fuente. Esto quiere decir 2 cosas, que sí se refirieron, ya sea aquí al COVID o a esto, sí se refirieron a la pandemia, pero ninguno indicó su fuente. Bueno, 24 ninguno dijo de dónde sacó la información, esto también es interesante. Entonces, bueno, ese es un resumen de resultados. La palabra pandemia se usó 65 veces, el género periodístico fue el artículo de fondo que predominó, todos los textos en formato, bueno, todos los documentos en formato de texto, y de las fuentes, bueno, salvo los que no indicaron su fuente, la predominante fueron papers, pero no fue la predominante porque hubo otras que en suma son más. Reportes, informes, fuentes oficiales estadísticas, libros de literatura de texto, redes sociales y medios tradicionales, ninguno. Páginas web 4, cine y entrevistas, 1 cada uno. Entonces actualmente estoy en proceso con 45 infografías de la jornada, 45 textos periodísticos del país y de opinión, nuevamente todo el semestre de publicaciones de la revista Nexos de agosto a diciembre de 2020. Y eso sería todo, muchas gracias. Agradecemos a Saúl Hernández por su participación, sin duda un tema muy importante porque pues estos son los medios en donde nosotros obtenemos nuestra información y pues hay que tener un pensamiento crítico para saber discernir sobre estos temas. Pasaremos a la última ponencia de este espacio. Tenemos el video de Paola Gómez Romero en el tema de emociones generadas por la pandemia en niños y niñas de 6 años. Hola, me llamo Paola Gómez Romero y soy estudiante de la licenciatura en Psicología de 6º semestre de la Universidad de La Salle Bajío. Y bueno, para mí el día de hoy me da mucho gusto poder compartir con ustedes esta investigación realizada en agosto-noviembre del año 2020. Aunque sea por medio de esta modalidad virtual, me encantaría que conocieran un poco más de esta porque para mí ha sido muy importante. Como todos sabemos, el año 2020 dio un giro muy interesante en nuestras vidas. Y dentro de este mismo giro, yo siempre me quedaba pensando, ¿qué estaba pasando con los niños de tercero de preescolar que iban a pasar a primero de primaria y que no iban a conocer ni a sus maestras ni a sus compañeros? Y bueno, justamente a raíz de este cuestionamiento sale este proyecto de investigación. Los dejaré con una cápsula para que puedan ver un poco más de este. Emociones generadas por la pandemia en niños y niñas de 6 años. Para la siguiente investigación se tomaron como referencia diferentes autores, como Paul Ekman, siendo él un investigador en la rama de las emociones, Vygotsky con la importancia de la socialización, el psicopedagogo Tonushi y la importancia de entender al infante en su nuevo contexto, algunas cifras de SECODAF desde las atenciones psicológicas dadas por la pandemia, y una investigación de Ángel y Arana respecto al reconocimiento de las emociones en los infantes.
El objetivo fue conocer los impactos emocionales que han derivado en los niños y niñas de 6 años de edad generados a consecuencia del confinamiento por el COVID-19 en el año 2020. La hipótesis era que las niñas y los niños pueden experimentar en la mayor parte tristeza acompañada de nostalgia, puesto que han dejado a su grupo socializador y a su escuela, quienes ahora son instalados en la monotonía al interior de sus casas, lo que los deja con pocos momentos para conversar con sus compañeros, compañeras y su docente. El método fue realizado bajo un enfoque mixto conformado por elementos cualitativos y cuantitativos. Dicho enfoque son secuenciales de diseño transversal no experimental. Los participantes de este estudio se seleccionaron a través de una muestra intencional no representativa, cuyo alcance es en niños de 6 años. Esta muestra está conformada por 140 niños y niñas de la zona 14 de la región norte del estado de Guanajuato, los cuales pasaron a primero de primaria en agosto del año 2020 y siendo actuales residentes del municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. El instrumento utilizado se llamó el metrómetro de las emociones, siendo una adaptación del instrumento Cuestionarios de Bienestar Emocional, Aprendiendo en Cuarentena, diseñado por Mariana de Anjín. El procedimiento para la recolección de dichos datos se realizó por medio de un formulario de Office. Con base al instrumento aplicado en los niños, manifestaron diferentes emociones, las cuales se representan a continuación de manera gráfica con las preguntas de mayor impacto, donde la primera se deriva como una pregunta cuantitativa y la segunda es derivada de una tabla generada para analizar las preguntas cualitativas. La información recolectada mediante esta investigación en cuanto a los desgloses cualitativos presentados destacan por orden de tendencia relaciones interpersonales, emociones agradables, aprendizajes y emociones desagradables. Es de señalar que la nostalgia aparece como relevante. Por otra parte, en relación a los resultados cuantitativos, los infantes manifestaron relevantemente sentirse felices, de lo cual se puede presumir que es por el hecho de estar en su entorno familiar, sin descartar la capacidad adaptativa de ellos en circunstancias adversas. Finalmente, un hallazgo interesante es que el 13.5% de la muestra manifestaron no extrañar la escuela por situaciones de acoso escolar. Y bueno, después de ver estos resultados, me queda más que claro que todavía hay mucho por lo cual seguir investigando, que quizá mi hipótesis no fue tan acertada al inicio, pero al paso del año las cosas pueden cambiar un poco. Y bueno, no me queda más que agradecerles por quedarse hasta el final para ver este proyecto de investigación y al Instituto Municipal de la Juventud por brindarnos estos espacios tan importantes. Muchas gracias y espero vernos muy pronto. Agradecemos la participación de Paola Gómez Romero, sin duda un tema también muy valioso. Como justo lo comentaba Saúl Hernández, la mayor cantidad de difusión o información es de manera técnica, de manera de ciencias, pero pues es importante también considerar esta parte social y cómo el tema de COVID nos influye como sociedad.